Cuando uno siembra una semilla, no germina si no muere primero. Y cuando el brote sale a flor de tierra, es muy distinto de la semilla que se plantó. Lo que uno siembra es un simple grano de trigo o de cualquier otra planta, pero Dios le da el cuerpo, del tipo que quiso que tuviera. Israel siguió el camino de las naciones y olvidó quién era. Su identidad y su herencia va a perderse. Israel, al desobedecer los mandamientos de Dios, encontró la muerte. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego, y arden. Yahweh había mostrado al profeta Ezequiel el destino de Israel. Lo puso en medio de un valle lleno de huesos secos, y le dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Yahweh manda que profetice sobre aquellos huesos. Esos huesos que se secaron son la descendencia de Abraham, un pueblo que dejó de serlo, de quienes ya no hubo misericordia, quienes fueron esparcidos por la tierra. Sin embargo, a pesar de ello, Yahweh no olvida su palabra. Él había prometido que sería el Dios de Abraham y de su descendencia por todas las generaciones. Y aunque Israel endureció su entendimiento y fue rebelde como un asno salvaje, quien decidió irse de su presencia, decidiendo no permanecer en él y muriendo lejos de su Dios, Yahweh tenía la forma de volver a acercarlos a él. Yo lo voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puertas de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Aquel asno salvaje debía ser redimido con un cordero, y Yahweh lo proveyó para el sacrificio. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y en el cumplimiento de los tiempos, aquel cordero caminó entre nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Elías y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Hay cosas que debemos saber y este espacio es para ello. Quédate con nosotros, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Vamos con el tema de hoy. La mano de Yahweh vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Yahweh, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. La descendencia de Abraham, que había dejado de ser pueblo, terminó convertido en un gran valle de huesos que se secaron en gran manera. Esta imagen se le muestra al profeta Ezequiel, y Yahweh le dice al profeta: profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. No había esperanza para Israel. Aquel que fue pueblo de Dios había muerto. Sin embargo, aun cuando toda esperanza había muerto para Israel, el profeta Oseas había señalado palabra de Yahweh. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, le será dicho: sois hijos del Dios viviente. A Ezequiel se le muestra el renacer de este pueblo que había perecido. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Yahweh el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La palabra de Yahweh lo había señalado: será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
Este capítulo 37 del libro de Ezequiel se ha tomado para muchas interpretaciones y predicaciones, pero como hemos analizado a través de estos estudios, las palabras de Ezequiel están destinadas a un solo pueblo. No da pie a ninguna interpretación extra. El propio texto lo señala. Aquellos huesos secos son la casa de Israel y su redención después que murieron lejos de su Dios. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Yahweh hablé, y lo hice, dice Yahweh. Yahweh cumple su promesa. Ese pueblo que se había perdido, ese pueblo que estaba muerto, el Señor lo resucitaría, y los haría volver a la vida, a su hijo Israel, a quienes no serían más su pueblo. Pero la promesa de Yahweh no queda ahí. La profecía señalada por Oseas señala: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Debido al pecado de Salomón, Yahweh rompió el reino que había permanecido unido, y se rompió en dos: el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Ambos coexistieron hasta que Yahweh dio carta de divorcio a Israel. Ellos fueron invadidos por Asiria y fueron expulsados de su presencia, muriendo lejos de su Dios y quedando solamente Judá. Sin embargo, la palabra de Yahweh señala que ambos volverán a ser uno. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Ambos nombrarán un solo líder, un solo rey que estará con ellos. Recordemos que la redención de Israel debía venir de Judá. Un asno debía ser redimido con un cordero. Es así que nuestro Mesías va a entrar en Jerusalén montado en un asno. Era el cordero que iba a dar su vida por la redención de Israel y para que ellos volvieran a tener vida. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él: para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él: para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Al profeta Ezequiel se le manda que tome dos palos, un palo para Israel y otro para Judá. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso?, diles: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Qué te propones con eso? Aquellos palos eran una incógnita para el tiempo de Ezequiel. ¿Cómo cumpliría Yahweh su promesa? ¿Y cómo ambos palos, Judá e Israel, serían uno solo en su mano? Aquellos palos servirían para la redención de su pueblo. El cordero daría su vida para que el asno sea redimido, y de esta manera no sea quebrada su cerviz. Así, Israel volvería a la vida. El cordero va a redimir al asno. Era la redención de su pueblo. Aquellos palos serían uno en su mano. Los evangelios nos van a describir esta escena que a partir de aquel momento quedará grabada en la mente y en la memoria del mundo entero. El apóstol Pablo nos señala: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. He aquí los dos palos que profetizó Ezequiel, dos palos en su mano, cada uno para sus dos pueblos, uno para Judá, el otro para Israel. Los dos se hicieron uno, donde nuestro Mesías, que es el Cordero, redimiría al asno, trayendo la salvación a Efraín, aquel pueblo que había perecido lejos de su presencia. La palabra no quedará sin cumplirse. Todo aquel que no es redimido por el Cordero ha de morir. Los que no permanecen en él no pueden producir frutos. El que no permanece en él es desechado como una rama inútil, y su destino es la muerte. Toda alma que no oiga al Cordero será desarraigada del pueblo.
El Mesías vino con una misión. Esta es la de buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a quienes traerá a su tierra desde todas las naciones donde fueron esparcidos. Los resucitará y los volverá a juntar con Judá en su mano. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. El Evangelio de Juan nos señala en un pasaje. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. El Mesías debía morir por la nación, pero también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos y habían dejado de ser pueblo, es decir, para congregar a Judá y para congregar a Efraín, que está disperso en medio de las naciones. Después de realizar un detallado estudio, podemos volver a leer una parábola que siempre está presente en toda enseñanza de cualquier iglesia. Al volver a leerla con la perspectiva de los videos que anteceden a este, nos daremos cuenta que es un resumen de todas las escrituras. Dos hijos, dos pueblos. El hijo menor se fue lejos de su padre, exigió su herencia y la desperdició viviendo perdidamente. Vagó por el mundo, adorando a otros dioses, a dioses ajenos, o como señala la parábola, deseando la comida de los cerdos. Efraín perdió toda la revelación que el Señor les entregó a través de la Torá. En su lugar, siguió a los ídolos que Jeroboam le enseñó, hasta que volvió en sí y decidió volver a la casa de su padre, para convertirse en uno de sus jornaleros. Pero el padre lo vio de lejos y corrió a su encuentro. Lo abrazó, mató al becerro gordo, lo vistió con el mejor vestido, puso calzado en sus pies y le puso un anillo en su dedo. Aquel que todo lo había perdido, el padre volvió a darle el lugar que le correspondía. He ahí las buenas noticias, el evangelio de nuestro Mesías. El apóstol Pablo divulgó por el mundo aquella noticia. Efraín ha vuelto a la vida. Pablo les señala en su carta a los romanos. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con la perspectiva de nuestros estudios, ahora podemos leer a Pablo y comprender su mensaje. ¿Quién es aquel pueblo mío que no era pueblo? Israel. ¿Quién era la no amada y que volvió a serlo? Israel. ¿Quiénes serán llamados hijos del Dios viviente? Israel. Pablo, cuando les habla a los romanos, es porque es el cumplimiento de la profecía que el Señor dio a través del profeta Oseas. Este profeta nos dice que Yahweh traerá a Efraín al desierto y ahí le hablará de amor. El Señor hará un pueblo con quienes están dispersos. En un pasaje del Evangelio de Juan, los samaritanos, que es el lugar de origen de Efraín, le pidieron a Yeshua que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. El profeta Oseas nos dice, refiriéndose a Efraín: nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nos resucitará después de 2 días. Esa es la profecía de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Efraín, que es Israel, se juntará con Judá, no al revés. El Señor los trae a Judá, de donde proviene el rey. Judá nunca se apartó de la casa, siempre estuvo con su Dios. Ellos no perdieron su herencia como sí la perdió Israel. El profeta Ezequiel nos dice: ellos me serán por pueblo, y mi siervo David será sobre ellos, para que se cumpla la palabra dicha por Jacob sobre la descendencia de Judá. Recordemos que de Efraín vendría la multiplicación, y de Judá vendría el rey. A él se congregarían los pueblos, es decir, de la descendencia de José y de Efraín vendrían las multitudes que se congregarían en torno a la descendencia de Judá. Pablo dice en su carta a los romanos: a los que antes conoció, también los predestinó. Son las palabras de los profetas sobre su pueblo, que a pesar de perderse y morir, volverían a ser pueblo.
¿A quién conoció? Pues a su pueblo, a Israel. Ellos fueron predestinados. Es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Oseas en su capítulo 1, donde fue dicho: vosotros no sois mi pueblo. Allí les será dicho: vosotros sois mi pueblo. Ahí el Señor los predestinó. Ellos que habían perdido su ciudadanía volverían a ser su pueblo. El Mesías vino a salvar a ese pueblo que se había perdido, y sus discípulos así lo entendieron. Por eso los que se habían reunido con él antes de su ascensión le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La parábola del Hijo Pródigo es el resumen de todas las Escrituras. Ella nos habla de nuestra redención, de un pueblo que se fue de delante de su Dios. La Escritura lo señala y es clara en ello. El Señor cumple su promesa. Ese pueblo que desobedeció a su Dios, que decidió seguir los caminos de su rey Jeroboam, que se perdió en medio de las naciones encontrando la muerte, el Señor los resucitaría y los haría volver a la vida. A su hijo Israel, quienes no serían más su pueblo. Sin embargo, en aquel lugar donde le fue dicho aquello: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: pueblo mío. Y ellos dirán al Señor: mi Dios. El Señor traerá a Israel de todas las naciones donde fueron esparcidos, y los volverá a juntar con Judá en su mano. El Mesías vino con una misión muy clara. El Cordero debía redimir al asno, y quien no sea redimido por el Cordero deberá ser desarraigado del pueblo. El Mesías vino a redimir a Israel y a Judá en 2 palos, uno para cada pueblo, para que nunca más sean 2, pues serán uno solo en su mano. La palabra se cumplió, y el Mesías entregó su vida por ellos, en aquellos 2 palos, para que se hicieran uno. Las palabras de Ezequiel están destinadas a un solo pueblo. La Escritura es clara y no da pie a ninguna interpretación extra. Aquellos huesos secos de los que profetizó Ezequiel son la casa de Israel, y nos habla de su redención. Él los traerá de vuelta al redil después que murieron lejos de su Dios. El tiempo se cumple. El tiempo de Efraín está delante de nosotros. El profeta Oseas lo señaló: nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No te pierdas la continuación de esta saga. Continuaremos sacando a la luz aquellos tesoros que hasta ahora han permanecido ocultos, y hemos de descubrir en esta serie que la historia de Israel es tu historia. Hasta aquí nuestro video de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Estaremos subiendo videos continuamente, así que dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Mi nombre es Gabriel Elías y esto es Debes Saberlo. Nos vemos en la próxima.